persona de quién tú eres. Queremos más de ti, Jesús. Gracias, Padre, por lo que tú hoy tienes preparados para nuestro corazón. Prepara tu mente, prepara tu Biblia y tu cuaderno para recibir lo que Dios hoy ha preparado especialmente para tu corazón. Así que vamos a darle la bienvenida a nuestro pastor Sergio, que va a predicar con nosotros el día de hoy. No hay un mejor lugar que este. No hay mejor lugar que estar aquí el día de hoy, disfrutando de la maravillosa presencia de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo, familia? Qué gusto tenerles aquí el día de hoy. ¡Wow! Es maravilloso. No hay un mejor lugar que... gracias por estar aquí, por acompañarnos en este día. Recibe este poderoso mensaje de la palabra de Dios. Y yo quiero comenzar con una historia de allá en el cielo, las puertas del cielo, donde estaba ahí el apóstol Pedro. Y bueno, llama a un ángel y le dice: mira, es que tengo que ir a hacer unos trámites allá en la nube. Te voy a encargar que estés tú cuidando las puertas del cielo. Y el ángel se pone muy nervioso, dice: ay, Pedro, pero ¿cómo le voy a hacer? ¿A quién dejo pasar y a quién no dejo pasar? Y Pedro le dice: no te preocupes, vamos a simplificarlo. Mira, toma esta Biblia y toma este fajo de $100. Y cuando lleguen las personas, tú les vas a dar a elegir. Los que elijan la Biblia, los dejas pasar. Y los que elijan los $100, pues no los dejas pasar. Porque tú sabes lo que la Biblia dice. Vamos a ver qué tan obedientes son. Esos son los que van a entrar, los que obedecieron a Dios, porque la Biblia dice en Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos dio a su único Hijo, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que así le vamos a hacer. Vamos a ver quiénes son obedientes. Y entonces pues Pedro se va a hacer sus trámites y se pasa todo el día. Por cierto, le había dicho: Pedro, ahí te dejo mi celular, por cualquier cosa me llamas. Y entonces va a hacer el trámite, se va el día, todo iba muy bien, y de pronto entra la llamada del ángel y le dice: ay, Pedro, ¿qué crees? Todo iba muy bien hasta que llegó aquí un hombre, y a la hora que le di a escoger, me dijo: ¿podría ver? Y entonces el hombre se empezó a hojear la Biblia y decía: qué interesante, y tomaba un billete y lo ponía en la Biblia para apartar. Y así empezó todo, hasta que puso todos los billetes y se quedó con la Biblia. ¿Qué hago con él? Y dice: déjalo pasar, porque también la Biblia dice: amado, yo deseo que tú prosperes en todas las cosas y tengas salud, así como prospera tú. Así es. Y bueno, el día de hoy voy a compartir este tema con ustedes, familia, que le he llamado: une tu vida a la fe que empodera. Une tu vida a la fe que empodera, y el principio que vamos a ver le he llamado: actívate en la obediencia de la fe para desafiar la adversidad. Vamos a hablar de obediencia. Actívate, dilo conmigo: actívate en la obediencia. Mira a alguien a un lado tuyo y dile: actívate en la obediencia de la fe para desafiar la adversidad. La escritura nos dice ahí en Juan capítulo 15, verso 7 lo siguiente. Juan capítulo 15, verso 7 dice: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y se les dará. Juan capítulo 15, verso 7, si tienes tu Biblia a la mano mejor: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les dará. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Vamos a compartir dos principios sobre esto esta mañana. Número 1, aprende a dar un paso de fe al someter tu mente a la verdad. Aprende a dar un paso de fe. Gracias, Charis, por esa palabra que está de acuerdo a lo que voy a compartir el día de hoy. Qué increíble palabra tuvimos el día de hoy con Charis. Y principio número 2, aprende a ser lleno del Espíritu para vivir en una capacidad sobrenatural. ¿De acuerdo? Bien, extiende tus manos conmigo y vamos a orar el día de hoy.
Padre, en el nombre de Jesús, en este día recibimos tu poderosa palabra, Señor, que tiene la habilidad de unirnos a la fe sobrenatural, Señor, que nos empodera. Y en este día di conmigo, yo, Señor, estoy confiando en tu palabra. Señor, creyendo que yo soy quien tu palabra dice que soy, que tengo lo que tu palabra dice que tengo y que puedo hacer lo que tu palabra dice que puedo hacer, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Dale el aplauso más fuerte que puedas el día de hoy al Señor, alábale. En una aldea remota de África, donde aún no había llegado el cristianismo, en una parte de mucho bosque, de mucha selva, muy escondido, donde nadie se atrevía a ir, un misionero que se dio cuenta de la necesidad espiritual que existía entre las personas de esa aldea, tomó la decisión de aventurarse con un grupo de amigos. Al llegar a la aldea, le pidieron permiso al jefe de la tribu para poder hablar a las personas del amor de Dios y de la Biblia en un lugar público. Pero el jefe se lo negó, ya que en esa semana precisamente la tribu iba a hacer ceremonias a sus dioses para que lloviera. Llevaban ya 6 meses que no llovía y la sequía había provocado grave problema con el ganado, los cultivos y toda la vegetación estaba muriendo. Al darse cuenta el misionero de la necesidad que existía entre la tribu, por la falta de lluvia le insistió al jefe de la tribu que le diera permiso, pero con la propuesta de que si el Dios verdadero, el Dios de la Biblia, a las 6 de la tarde del día siguiente hacía llover, entonces pudieran ellos hablar del amor de Dios a toda la tribu. El jefe aceptó con la condición de que si Dios no hacía que lloviera, el misionero y sus amigos irían presos durante 6 meses. Es una historia verídica, ¿eh? No es un cuento. Al salir de la casa del jefe de la tribu, el equipo de misioneros, armaron una tienda y oraron toda la noche, pidiéndole a Dios que lloviera. Así que al día siguiente toda la tribu se reunió a las 6 de la tarde para ver si iba a llover como habían dicho ellos. Y efectivamente, cuando llegaron las 6 de la tarde, cuenta esta historia que el cielo se oscureció y comenzaron a caer unas gotas de lluvia y luego empezó a llover hasta durante 2 horas en aquella aldea. Así, al terminar la lluvia, muchas personas reconocieron que este Dios a quien habían predicado estos misioneros era el Dios verdadero. ¿Qué es lo que podemos ver en esta historia, familia? ¿Qué puedes ver en esta historia? A ver, dile a alguien que está ahí a tu lado, ¿qué puedes ver en esta historia? ¿Qué te llamó la atención de esta historia? A ver, tómate un momento y considera lo que he dicho. Bueno, te voy a decir lo que yo puedo ver en esta historia. Yo vi obediencia. Obediencia porque primeramente estos misioneros obedecieron el amor de Dios sintiendo que debían ir a predicar a un lugar donde quizás nadie quería ir. Pero también puedo ver obediencia cuando se presentan ante el jefe de la tribu y el jefe de la tribu no les da el permiso y ellos insisten. Vuelven y regresan a él y veo ahí obediencia. Ellos estaban siendo guiados y estaban obedeciendo el amor de Dios por esas personas. Y luego no todavía veo eso, sino veo que ellos obedecen a la fe. Obedecen a la fe creyendo que un milagro, creyendo que Dios puede hacer algo sobrenatural para conquistar el corazón de esas personas. ¿Saben? Esta semana ocurrió algo extraño que vi a luz aquí llegar. Tomó un momento para pasar justo el día miércoles que yo estaba preparando unos videos que estoy compartiendo, que por cierto quiero aprovechar para anunciarles que se conecten este miércoles a las 8 en Reset Live, donde yo sigo compartiendo lo que hablo aquí el día de hoy y continúo hablando. Particularmente este miércoles voy a presentar el testimonio de un joven que está aquí con nosotros, emprendedor, que tiene un testimonio impresionante de prosperidad. Les va a impactar la historia que él nos va a contar en Reset Live. Me acordé porque yo estaba preparando precisamente una serie de videos que quiero invitarles que sigan, Blindaje Financiero, donde en esta serie estamos inspirando y capacitando para que vivas en la fe de la abundancia sobrenatural. Entonces, el día de mañana, lunes, estamos dando un estreno del tema 5,
y sobre de esto es de lo que también vamos a compartir el miércoles con este testimonio de prosperidad. Y bueno, llegó Luz y nos dio un testimonio precisamente, Luz, porque resulta que había aquí unos conos aquí en la entrada para el acceso al auditorio y no se podía pasar. De hecho, yo que vine con el carrito chiquito, me costó trabajo entrar por ahí. Y bueno, me dice que entraron, logró entrar, pero a la hora de entrar le da un golpe o le da un tallón allá a la camioneta que traía. Y venía con ella su hermana Mari, ¿verdad? ¿O quién venía, Yuri? Mari. Ah, eso fue el domingo, perdón, el domingo pasado, no el miércoles, la vi el miércoles, pero esto ocurrió el domingo pasado que vinieron al servicio. Mari venía invitada por primera vez. Pues entonces Luz me dice, yo la verdad, pastor, pues como que vi que se esforzó por no perturbarse, porque fíjate, viene a la iglesia y le pega a su camioneta. ¿Dios quiso que le pegara a la camioneta? No, ¿verdad? Claro que no, ese fue un error que Luz cometió a la hora de entrar, pero es que era muy reducido el acceso. Pues dice que el domingo al salir se le ocurrió, oyó una voz y obedeció una voz que le decía, a ver, asómate. Y entonces dice que vio y no tenía nada la camioneta, no tenía ningún golpe ahí. Yo ya le tomé fotos para que vean la parte donde se había golpeado la camioneta en la esquinita, en la parte de abajo, de la, ¿cómo le llaman? La defensa, en la parte del lado izquierdo delantera, en la parte de abajo. Pues dice que cuando salió ella ya, pues ahora sí que ya se había hecho a la idea que pues ya ni modo, pero había valido la pena porque había traído a su hermana, que aquí el domingo pasado recibió a Jesús. Recibió a Jesús, ella y sus dos hijitas. Dale un fuerte aplauso al Señor y alábale. Y entonces al final dice Luz que se fijó, y bueno, el miércoles que la vi fue que me contó y le tomé fotos. Y yo vi personalmente y efectivamente no tiene un solo rasguño. Y podemos ver aquí cómo cuando obedecemos el amor de Dios y obedecemos la fe de Dios, hay un milagro potencial cuando nosotros obedecemos, cuando seguimos la voz del Señor y somos obedientes. Y la verdad es que quiero que veas que en realidad siempre estamos obedeciendo, siempre. Yo sé que cuando hablamos de obediencia suena negativo, ¿no? Porque estamos pensando en subordinarnos a otro o a alguien, y eso es lo que nos pone nerviosos. ¿Cómo que obedecer? Bueno, ¿no? Esta nueva generación de niños y de jóvenes creo que no tienen ni idea de qué es obediencia, ¿no? Porque nuestra generación, la verdad es que vivimos bajo el yugo de la chancla voladora. No, no es cierto. Pero en realidad siempre estamos obedeciendo. Quiero que te relajes, dile al que está a tu lado, relájate, ¿verdad? Para que no te bloquees porque te voy a hablar de obediencia, ¿no? Y siempre estamos obedeciendo porque miren, piensen lo siguiente, si no obedecemos a la fe de Dios, si no obedecemos a Dios, estaremos obedeciendo nuestra incredulidad. Si tú no obedeces a la fe de Dios, vas a obedecer tu incredulidad. Y entonces ese es el conflicto que traemos en nuestra naturaleza. Siempre queremos obedecer lo que nosotros sentimos, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creemos. Entonces, pero piénsalo bien, si tú no obedeces el amor de Dios, vas a obedecer a la desesperación. ¿Saben? Yo les contaba que hace muchos años estaba yo todavía, creo, estudiando en la carrera de economía. Yo soy licenciado en economía. Y estaba todavía estudiando en la carrera y nos fuimos con unos amigos a Acapulco de viaje. Uno de ellos tenía su auto, recuerdo un Renault naranja, ¿se acuerdan los de aquellos tiempos? Que ahorita sería una sensación ese Renault. Y ahí nos acomodamos, creo, 8 amigos, viajamos hasta Acapulco ahí. Y bueno, nos fuimos a la playa. Yo pues era, en ese tiempo todavía tenía memoria a mi cuerpo de haber sido un gran nadador, un chavo muy deportista. Íbamos de 3 a 5 veces a la semana al Club Deportivo Chapultepec a nadar, jugar tenis, todo. Yo me echaba 3 deportes en una tarde. Entonces, traía muy buena condición, nadaba muy bien. Y me metí al mar, hacía nadar de muertito y así me encantaba disfrutar. Y cuando abrí los ojos ya estaba muy lejos de la orilla, como a 300 metros. Entonces pues ya me decidí a regresar y cuando empecé a querer bracear para regresar, pues resulta que no avanzas, no avanzas.
Alguien esta semana me orientó sobre de esta materia marología y entonces no avanzaba yo y oí una voz en mi conciencia. Y con esto me acabo de dar cuenta que esta fue la tercera vez, al menos en mi vida, que Dios me salvó la vida, porque hay veces que ni imaginamos de lo que Dios nos pudo haber salvado. Pero en esa ocasión, pues me di cuenta de inmediato que era inútil nadar de esa manera. No iba jamás a llegar a la orilla, lo entendí de inmediato. A veces necesitamos tener esa sabiduría de darnos cuenta cuando estamos en problemas que no podemos seguir y que necesitamos ayuda. Muchas personas en su obstinación siguen nadando y aunque no lleguen a ningún lado, siguen nadando. La instrucción que yo vi que le daban, en el Deportivo Chapultepec había, en época de verano se llenaba de cursos, había fútbol de salón, bueno, era emocionante estar ahí. Ahí yo quería que mis hijas crecieran, lamentablemente no tuvimos ahí la determinación de llevarlas cada fin de semana para que estuvieran en el club, ellas fueron de muy pequeñas, nada más. Y la instrucción que daban en esos cursos había un curso de salvamento, era que cuando alguien se está nadando, el salvavidas no conviene que entre y lo rescate. ¿Sabían ustedes? ¿Alguien lo sabía? No. Tienen que dejar que la persona haga tanto esfuerzo que se canse, y ya cuando las personas no pueden hacer más para tratar de no ahogarse, es en ese momento que debe entrar el salvavidas, porque ya la persona está flojita y cooperando, y de esa manera ya la pueden sacar del agua. Entonces hay momentos en la vida que necesitamos reconocer que necesitamos ayuda. Y este es el tiempo, querida familia y queridos amigos, de reconocer que lo que estamos viviendo en este tiempo, que nunca habíamos vivido ni nos imaginamos vivir, necesitamos reconocer que necesitamos la ayuda de Dios. Y necesitamos aprender a dar pasos de fe, como nos decía Charis en Intro 10. Y yo quiero enseñarte cómo dar ese paso de fe al someter tu mente a la verdad de Dios que está en su palabra. Porque cuando hablamos de obediencia, pues tú obedece y ya. Hay lugares donde solo tenemos que obedecer. Si tú no entras al ejército, nadie te va a dar ninguna explicación, ¿eh? No te van a, ay, pero explícame, pero ¿por qué? Y quieren que se les explique, ¿no? O como cuando vienes tú con tu mamá o tu papá y le dices que te quieres casar, y si tu mamá te dice, pues no, yo no siento ahorita que tú te cases, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por dónde? ¿Cómo? Explícame, ¿no? Y cualquier cosa que nosotros queramos hacer, si nos dijeran nuestros padres, pero mamá, tú ni la primaria terminaste, pues sí, pero yo no siento que te tengas que casar ahora. Entonces nosotros tenemos la inclinación que pensamos que para obedecer nos tienen que convencer para que podamos hacer algo de esta manera. Entonces yo obedecí esa voz interior que me dijo, nada bajo el agua. ¿De dónde provendría esa voz interior? ¿A quién se le ocurriría que nadando bajo el agua podría salir a la superficie? ¿Quién me explicó sobre este tema? ¿Fuiste tú, Bertita? Fue Bertita, ¿verdad? Y ella me explicó, porque ella sí sabe, porque son de Veracruz. Y entonces intenté, me sumergí y comencé a nadar bajo del agua y subo y veo que avanzo de inmediato, ¿te das cuenta? Dije, ya estuvo. Y entonces por abajo, nadando por abajo del agua, llegué hasta la orilla. Yo le hacía señas a mis amigos a 300 metros, les gritaba que me ayudaran y ellos me hacían así, me saludaban, porque no me oían y pensaban que yo los estaba saludando. Cuando llegué a la orilla y les conté, dicen, no inventes, nos hubieras gritado, pues les estuve gritando. Entonces, fíjate cómo Dios puede hablarnos de esa manera. Yo no conocía a Dios en ese tiempo. Ahora sé que fue la voz del Espíritu Santo que me salvó la vida. Y tú te vas a encontrar, recuerda tu experiencia de vida y te darás cuenta que hay muchas situaciones por las que tú has pasado y tú escuchaste una voz interior que te estaba hablando. Quiero hablarte ahí en Mateo capítulo 14, 23 de una historia de un hombre que dio un paso de fe. Ahí en Mateo capítulo 14, verso 23 dice, despedida la multitud,
subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Está hablando de Jesús. Despidió la multitud, subió al monte a orar, dijo a los discípulos: adelántense, yo al rato los alcanzo. Verso 2: y ya la barca estaba en medio del mar, agitada por las olas, porque el viento le era contrario. ¿Saben? Esta escritura también nos habla de una forma profética de lo que estamos viviendo en estos últimos tiempos. Esto representa también cómo Jesús se fue después que resucitó, 40 días después de haber estado con los discípulos, como nos dice Hechos 1. Jesús se fue al Padre y está en el monte orando por nosotros. Dice Romanos capítulo 8, en la parte final, verso 30-32, dice que Jesús intercede por nosotros a la diestra del Padre. Esto nos está hablando de cómo Jesús se fue al Padre y Él va a regresar nuevamente. Estamos viviendo en un tiempo de inminente regreso de Jesús y tenemos que estar preparados. Tenemos que ver lo que estamos viviendo en una perspectiva profética, porque esta película, Dios sabe desde el principio lo que va a ocurrir hasta el fin. Tenemos que estar preparados, porque muchos solamente estamos pensando: bueno, ya las cosas están empezando a normalizar, vamos a poder regresar ya en algún momento a la anterior normalidad, pero sabemos que no es así. Y muchas personas están solamente ansiosas por regresar a la vida que tenían antes, y no podemos ver esta situación solo como que, pues, ¿recuerdan la influenza del 2009? Recuerdo nada más, tengo el recuerdo cuando fui a una tienda y tuve que usar el cubrebocas porque no te dejaban entrar sin cubrebocas. La influenza de aquel tiempo, 2009, fue como de 1 o 2 semanas. Yo ni me acuerdo, solo recuerdo que al principio había, pues sí, había cierto temor, pero no como el que pasó en esta ocasión, ¿verdad? Pero en esta ocasión no es como en el 2009, que salimos y regresamos a como vivíamos antes. Ahora las cosas han cambiado, porque lo que estamos viviendo ahora no es nada más un problema, una situación, una pandemia que pues se salió del control, sino estamos viviendo en verdad tiempos tremendos, que tenemos que estar preparados para el Señor. Así que dice aquí, verso 25: mas a la cuarta vigilia de la noche, y esto representa la venida de Jesús, en la parte donde hay más oscuridad, que es lo que estamos viendo en las naciones, en todo el mundo hoy, la oscuridad de un mundo que vive lejos de Dios, que rechaza a Dios, y que una sociedad que en todo el mundo vive de una manera destructiva. Dice que la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos, como Él vendrá a nosotros, en medio de una terrible tormenta. ¿Qué es lo que estamos viviendo en este mundo? Jesús le llamó principio de dolores. Yo hablaré de esto en una serie de conferencias mega tendencias. En la semana yo les anunciaré, para que los que quieran saber acerca de lo que está pasando realmente en este tiempo, podamos entenderlo a través de lo que nos dice la Biblia. Entonces dice aquí que vino a ellos Jesús andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, estaban asustados con la tormenta, pero estaban más asustados de ver a Jesús. Hay gente que le da miedo oír acerca de lo que está pasando en estos últimos tiempos. Hay gente que tiene miedo de oír que Jesús va a venir de nuevo al mundo y viene para salvar a su iglesia. Pero dice que ellos se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo, gritaban de miedo. Ay, nanita, no sé cómo se diría, pero daban gritos de miedo. Y dice en el verso 27: pero enseguida Jesús les habló diciendo: tengan ánimo, yo soy, no teman. Observa, en medio de lo que estamos viviendo, Jesús viene caminando sobre las aguas para decirnos: aquí estoy, no tengan temor, tengan ánimo, porque yo estoy aquí. Cuando estamos en la presencia de Dios, podemos ser fortalecidos de esta manera. Por eso qué bueno que has venido el día de hoy y estar aquí, porque lo que vivimos cada vez que nos reunimos en la presencia de Dios es impresionante. Y entonces dice: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Fíjate Pedro, ¿no? Qué aventado, qué hombre tan tomaba riesgos. Muchos prefieren no decir o hacer nada para no fallar, pero vemos aquí a un hombre valiente que dice: si eres tú, manda que vaya yo.
Y bueno, parecía algo fuera de lugar o parecía un atrevimiento, ¿no? Decirle a Jesús, si eres tú, probarlo, a ver si eres tú, ponerlo a prueba. A ver, manda, observa cómo dijo, manda que yo pueda caminar sobre las aguas, manda, a la orden. Observa cómo Pedro entendió algo, y es que todo lo que Dios hace, todo lo que Dios puede hacer que suceda, será como resultado de haber obedecido. Entonces, necesitamos familia, necesitamos iglesia, estar seguros de que la iglesia no es un lugar de contagio. Si tú no estás seguro, tienes que preguntarle a Dios, pero no solo por lo que te digan en tu casa, tu familia. No porque digan, no, es que no se puede salir, hay que quedarse en casa. Momento. Pedro dijo, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Entonces deberíamos estar orando, Señor, guarda cada vez que nos reunimos, porque no podemos aceptar que la iglesia sea un lugar donde pueda haber un riesgo de contagio. Este es un lugar donde no debe de haber un riesgo de contagio. Y necesitamos estar seguros de oír que el Señor te está diciendo, camina sobre las aguas. Dios nos ha llamado a vivir de una manera sobrenatural. Únete a la fe que empodera, únete a la fe que empodera, únete a la fe que empodera. Únete a la fe que te hace caminar sobre las aguas y tomar autoridad sobre cualquier amenaza que viene en contra nuestra y que viene en contra de ti. Pedro se unió a la fe que empodera cuando le dijo a Jesús, si eres tú, Señor, si tú estás aquí, Señor, por favor, permítenos reunirnos, que nadie tenga miedo de contagiarse, que nadie tenga temor de venir a reunirse en tu nombre, que este lugar no solo sea un lugar donde no haya riesgo de contagio, sino sea un lugar de sanidad y milagros para todo el que lo necesite. Wow, dale un fuerte aplauso al Señor, alábale, alábale. Entonces dice, le respondió. Y entonces, ¿qué le dijo Jesús? ¿Recuerdan? Verso 29. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Le dijo, Pedro, estás loco, ¿qué te pasa? Solamente yo puedo caminar sobre las aguas. Oye, Pedro, qué atrevimiento, ¿cómo te atreves? No, Jesús le dijo, ven. ¿Cómo le dijo Jesús? Ven. Esa voz que me dijo, nada bajo el agua. Y Dios te está diciendo, camina sobre las aguas. No tengas temor de la crisis económica, toca puertas, te van a dar trabajo. No tengas temor de tu negocio, yo lo voy a prosperar. Tienes que abrir tu oído y oír lo que Dios te está diciendo. Ven, le dijo, ven. Y todo lo que tenía que hacer Pedro era permanecer en lo que el Señor le había dicho que él hiciera. Por eso es que ahorita nosotros estamos como a la orilla del estanque de Betesda de Juan capítulo 5, donde la gente se reunía en multitudes para ser sanada, porque cada vez que el agua se movía, si alguien se metía, véanlo, Juan capítulo 5, si alguien se metía, era sanado. Había una multitud de gente paralítica, coja, ciegos. Y Jesús llegó a un hombre que tenía 38 años. Y le dijo, ¿quieres ser sano? El agua se estaba moviendo. Ven, Pedro, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Y el hombre le dijo, Señor, no tengo quien me meta. Me puedo imaginar al hombre ahí tendido a la orilla del estanque mirando hacia Jesús. No tengo quien me meta. Jesús le había preguntado, ¿quieres ser sano? ¿Tú qué quieres? ¿Qué quieres que Dios haga en tu vida? ¿Quieres ser sano? El agua se estaba moviendo. El hombre no podía entrar, pero el agua se estaba moviendo. El estanque viviente de la gracia de Dios había sido acercado y el agua estaba moviéndose, hablándole. Ven, ven. Y Pedro puso un pie fuera de la barca, escuchando lo que Jesús le dijo. Solo tenía que permanecer manteniendo su atención a Jesús y permanecer en lo que Él le había dicho. ¿Cuántos quieren que yo ore para que tú oigas al Espíritu Santo hablar a tu corazón? Si tu futuro está en duda, si lo que tú vas a hacer en adelante, hay puertas cerradas, déjame decirte, el Señor te está hablando hoy y te está llamando que camines sobre las aguas. Y el agua hoy se está moviendo en ese estanque. Y todo el que entre al estanque será sanado y recibirá un milagro.
Y dice la Biblia que Pedro comenzó a caminar y andaba sobre las aguas. Y dijo, wow, sí se puede, wow, puedo caminar, puedo hacer lo que Jesús dijo. Jesús dijo, yo me voy al Padre y les digo que ustedes harán cosas mayores que las que yo hice. Y entonces Pedro estaba caminando sobre las aguas y dice ahí que, pero al ver el fuerte viento, este es un discipulado. Esto es entrar al discipulado que empodera. Las personas que están en un discipulado aprenden a permanecer oyendo lo que el Señor ha dicho y aprenden a no ver lo que está ocurriendo, aprenden a ver por medio de la fe lo que Dios está haciendo. En eso consiste el discipulado y por eso es tan importante entrar en el discipulado, porque desarrollamos la habilidad de ver lo que los demás no están viendo. Y en medio de la crisis económica Dios te hará ver. Y tú vas a ver el testimonio de este joven el miércoles. Tremendo. Que pudo ver algo cuando las puertas se cerraban para él. Y Dios lo está prosperando en un gran negocio que te va a sorprender. Así que le dijo, pero al ver el fuerte viento, dice, tuvo miedo. Claro, al ver las circunstancias, al ver humanamente las cosas, tuvo miedo. Necesitamos ponernos el lente de la fe. Necesitas, porque así no veo nada yo. Pero cuando te pones el lente de la fe, tú puedes ver la vida como Dios la ve y puedes ver lo que Dios está haciendo. Y Pedro dice que al ver el fuerte viento tuvo miedo. Observa cómo lo que vemos, nuestros sentidos pueden provocar en nosotros emociones destructivas. Pueden provocar incredulidad, duda, ansiedad, preocupación, desesperación. Las personas de un discipulado aprenden a permanecer y a ver lo que Dios quiere que veamos. Y dice que entonces andaba sobre las... Dice que, y comenzando a hundirse, gritó a Jesús, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, lo tomó y le dijo, qué poca, dice, qué poca fe. ¿Por qué dudaste? Dice. Y entonces, o sea, observa, Jesús le reprochó, oye, ya estabas caminando sobre las aguas, ya estabas caminando en el discipulado, ya estabas metido, ya estabas congregándote. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué te quedas atrás? Fíjate cómo Él les reprocha, nos reprocha. ¿Por qué están dudando? ¿Por qué no caminan sobre las aguas? Yo les estoy hablando, caminen sobre las aguas. Y fíjate qué tremendo, cómo es la fe. Cuando te unes a la fe, cuando te unes a la obediencia de la fe, cuando tú obedeces la fe que Dios ha puesto en tu corazón, ¿no? Y dices, no, es que no me va a alcanzar. No me va a alcanzar, no tengo dinero, ni nada quedará. No, esa es otra cosa. Entonces dice aquí, que cuando se subieron a la barca, o sea, cuando Pedro y Jesús subieron a la barca, dice que se calmó el viento y la amenaza desapareció. Una vez que nosotros damos ese paso de fe, no antes. No esperes que las cosas cambien cuando tú estás en la barca lleno de miedo. Espera que todo cambie cuando tú pones un pie sobre el agua y comiences a caminar sobre las aguas. Y cuando regreses a la barca, la amenaza se desvanecerá. ¡Wow! ¡Gloria! ¿Por qué no te pones de pie y oras conmigo ahora? Claro está que estoy en la introducción. Acompáñame en Reset Live el próximo miércoles. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, recibimos tu poderosa palabra. Dilo conmigo, Señor, recibo tu poderosa palabra ahora. Yo abro a ti mi oído. Estoy en espera que tú hagas que el agua del estanque comience a moverse. Señor, yo te necesito un milagro. Necesito caminar sobre las aguas. Estoy en espera que tú hables a mi corazón. Hoy recibo tu palabra. Hoy estamos creyendo, Señor, que tú nos estás llamando a caminar sobre la adversidad, a caminar sobre las amenazas, a caminar sobre este virus, a caminar sobre la crisis económica, a caminar por encima y vivir por encima de lo que está ocurriendo en este mundo. Gracias, Señor. Hoy nos unimos a la fe que empodera y estamos creyendo que nos has dado autoridad. Y gracias, Señor,
porque el día de hoy tú nos has guardado, tú nos has protegido, has cuidado de nosotros. Te doy tantas gracias que estemos hoy aquí saludables, que estemos aquí, Señor, disfrutando este tiempo. Gracias, Señor, porque aún tú has hecho que nada nos falte, tú has suplido nuestra necesidad. Gracias, Padre. Yo oro para que tú ahora abras tu oído y tu corazón. Ahora, Señor, tú estás hablando a nuestro corazón en el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Quiero orar si alguien está siguiendo esta transmisión o está aquí el día de hoy y tú no has tenido la oportunidad de abrir tu corazón y recibir este regalo de salvación. La Biblia dice que este es un regalo de salvación. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio como un regalo a su Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. La Biblia dice que por el sacrificio de Jesús hemos sido perdonados y Él nos ha reconciliado, pero tú necesitas recibir. Si tú lo crees, si tú sometes tus pensamientos a la verdad de Dios, si no obedeces lo que sientes, si no obedeces lo que Dios ha dicho en su palabra, tú podrás recibir este regalo. Solamente tienes que aceptarlo. Di esto conmigo: en el nombre de Jesús, yo recibo hoy, Señor, este regalo de vida eterna. Te doy gracias porque por tu sacrificio tú me has perdonado y me has reconciliado contigo. Perdóname, Señor.